Ustedes me dicen si me escuchan. Buenas Sí, sí. tardes, licenciada. Buenas tardes. Comenzamos en un minuto. Solo si me pudieran indicar si me escuchan, así comenzamos, por favor. Sí, Sí, licenciada. Listo. Bueno, gracias. Vamos a ver. La semana pasada estábamos viendo el tema del derecho financiero y veíamos también la ley de bancos y grupos financieros. Y yo les comentaba que ustedes inician exámenes la otra semana, el martes, de hecho, inician exámenes. Y conmigo, si no estoy mal, tienen su examen el día jueves de la próxima semana. Quiere decir que ya solo tenemos clase hoy, el jueves, y el lunes, porque ustedes inician exámenes el día martes. No sé si ya les trasladaron su calendario de exámenes para poder corroborar que es martes que inician. Ya les trasladaron su calendario de exámenes, ¿no? aún no, licenciada. Todavía no. Bueno, yo tengo conocimiento que es martes que van a iniciar. Entonces, si fuera así, todavía tenemos la clase de lunes. Yo les decía la semana pasada que ya les había subido a su Classroom, ¿verdad? Algunos textos. Ideal sería que por favor los lean y que cuando tuviéramos clase virtual íbamos a ver presentaciones, ¿verdad? En ese sentido, vamos a comenzar a ver la primera, ¿verdad? Que son los aspectos generales de las finanzas públicas. Entonces, acá está. Las finanzas públicas tienen como finalidad la investigación de los principios y formas que debe aplicar el poder público para llegarse de los recursos económicos, o sea, eso quiere decir los ingresos, ¿verdad? Cuando veamos el tema de ingresos se van a dar cuenta que ingresos es igual a recursos, ¿verdad? De carácter económico, suficientes para su funcionamiento y desarrollo de las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la satisfacción de los servicios públicos. Se recuerdan que la semana pasada platicábamos sobre los servicios públicos, las necesidades públicas, ¿verdad? Y bueno, tenemos un concepto acá importante que es el concepto de finanzas públicas. Se le llama a las finanzas públicas, es el estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Son las finanzas públicas las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos, el gasto público, los préstamos de gobierno, tanto internos como externos, y las tarifas de bienes y servicios de determinados productos. Ahora, ¿cómo se le puede denominar también a las finanzas públicas? Ojo acá, economía pública o finanzas del sector público. Así se le puede también denominar a las finanzas públicas. La palabra finanza viene de la voz griega finos, la cual pasa al latín finis, que significa fin, en el sentido de pago con que se concluyen los negocios jurídicos. Proviene del participio latino finatio o también denominado pagado. ¿Cuál es el contenido de las finanzas públicas? El contenido de las finanzas públicas debe de ser aquel que comprenda tanto las instituciones como los valores y los principios fundamentales
relativos a la actividad financiera del Estado. Entre las diversas instituciones que contienen las finanzas públicas, es importante mencionar las que a continuación se indican. Ahora, recuérdense que yo desde el inicio les he dicho que hay elementos o palabras que vamos a tocar mucho en este semestre, ¿verdad? Y que de ellas se desglosan, pues, otros elementos, recursos públicos, gastos públicos, el presupuesto del Estado, los tributos, el interés público, interés derivado no de intereses que genera el dinero, sino interés derivado de la sociedad, ¿verdad? Hacia dónde quieren que se encaminen las necesidades, por así decirlo. Convivencia pública, satisfacción de necesidades, actividad financiera y por último, los principios de las finanzas públicas. Ahora bien, las finanzas públicas están apoyadas tanto por otras ramas del derecho como por ciencias que la estudian. Es importante que tengan en consideración que cuando mencionamos otras ramas del derecho, ¿verdad? Podemos hacer mención tanto a las ramas del derecho privado como las del derecho público. Y si se dan cuenta, cuando se mencionan otras ciencias, ¿verdad? Ojo acá porque ciencias y rama del derecho es algo totalmente diferente. El derecho puede ser una ciencia, la matemática es una ciencia, la economía es una ciencia, eh, ciencias sociales, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué les hago mención a esto? Porque en algunas ocasiones se pregunta en el examen, ponga la relación que tienen las finanzas públicas con otras ramas del derecho y a veces hay personas que erróneamente colocan una clasificación que se hace con otras ciencias. Entonces es para que lo tengan bastante en mente para que no se vayan a confundir en determinado momento. Entonces, las finanzas públicas tienen relación con otras ciencias. Tal es el caso del derecho. El derecho es aquella ciencia social encargada de la designación del conjunto de las normas de conducta que regulan y ordenan la debida convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad a través de la imposición de acciones mediante la utilización de las normas encargadas de organizar las relaciones que tiene el hombre con sus semejantes. Entonces, ustedes también podrían mencionar, ¿verdad? Que como las finanzas, el derecho, aparte de normar, pues norma cómo se va a llevar a cabo esa recaudación de recursos, cómo se va a llevar a cabo la distribución de los recursos mediante los egresos para la satisfacción de necesidades, ¿verdad? Entonces, como yo les he dicho desde un inicio, no es tanto el que se lo aprendan de memoria, sino el que sepan comprender el porqué de las cosas y para qué nos sirven, ¿verdad? ¿Cuál es la relación real? Ahora, con el derecho, la relación con las finanzas públicas estriba en que el mismo se encarga de la determinación de las normas encargadas de la regulación de la actividad financiera que lleva a cabo el Estado de Guatemala. Ahora, si nos vamos a otra ciencia, pues las finanzas públicas también tienen relación con la economía. La economía también es una ciencia de carácter social, encargada del estudio de los diversos procesos relacionados con la producción, distribución, comercio y consumo, tanto de bienes como de servicios y la debida administración de ellos, ¿verdad? Para poder generar entonces recursos. La relación de la economía con las finanzas públicas se estriba también en que la economía se encarga de la determinación exacta del impacto y alcance de las cargas tributarias, que las cargas tributarias pueden llegar a alcanzar en la sociedad, así como también de la distribución adecuada del gasto público y de su influencia en la economía, tanto en la macroeconomía, ¿verdad?, como en la microeconomía. La ciencia política, ¿por qué tiene relación la ciencia política con las finanzas públicas, Tania Argueta? ¿Por qué cree? Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha? Sí, Tania. Yo creo que tiene relación con las ciencias políticas porque si nos damos cuenta, más que todo todo tiene un conjunto en el Estado. ¿Cómo me explico? Veo de que tiene eso de, o sea, van de la mano
la economía con la política, porque es como ellos son los que se encargan del manejo y el control de los ingresos y egresos del Estado. Ok, gracias, Stephanie Gómez. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, Stephanie. Yo pienso que tiene que ver porque pues, precisamente la política es la que se encarga de regular todos crear normas, ¿no? Que se encargan de la administración y egresos del Estado. Ok. Recordemos que siempre, según la realidad política que esté viviendo el país, así también se impacta, ¿verdad? El sistema financiero. ¿Por qué es esto? Porque en muchas ocasiones, dense cuenta, cuando cambian los gobiernos, normalmente también cambian los proyectos, ¿verdad? Hay gobiernos que se enfocan más en el desarrollo de la educación, hay gobiernos que se enfocan un poquito más en el de la salud, hay gobiernos que se enfocan más porque tal vez su campaña así fue, en justicia, ¿verdad? En infraestructura y así sucesivamente. Entonces, claro está que si yo me enfoco más en cierta área, eso quiere decir que voy a destinar más recursos, ¿verdad? Entonces, todo esto en el marco del sistema también político, ¿verdad? Que se esté llevando en ese momento. Ahora, la ciencia política es la disciplina encargada de estudiar la manera sistemática al gobierno de Guatemala en lo relativo a las diversas políticas, que son políticas públicas, claro está, ¿verdad? Del Estado guatemalteco. Entonces, la relación de las finanzas públicas con la ciencia política radica en que la misma se encarga de regular las políticas financieras de la sociedad, así como también el impacto que estas políticas van a tener a través del debido control político. Ahora, ¿cómo se dividen las finanzas del Estado? Ingresos públicos, gastos públicos, deuda pública y la política fiscal del país. Esa es la división de las finanzas públicas del Estado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, voy a compartir algo que ustedes ya tienen por ahí. Este documento, no sé si lo pueden ver. Ustedes me indican si lo pueden ver, por favor. ¿Lo ven? Nociones generales del derecho financiero. Sí, licenciado. Este documento ustedes ya lo tienen en el Classroom, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un texto bastante pequeño, al igual que el otro que ya habíamos visto de las finanzas personales y de las familias. Si se dan cuenta, en este documento, normalmente todos los documentos que ustedes van a tener para estudiar, para leer, siempre están desarrollados, solo que de manera muy pequeña, claro está, ¿verdad? En las presentaciones. Entonces, las presentaciones realmente vienen a ser el respaldo o el pincelazo de los folletos que ustedes tienen, porque si se dan cuenta, en el folleto se menciona lo que ya desde la semana pasada hemos venido estudiando, ¿verdad? ¿Qué es el derecho financiero? Yo les decía a ustedes, bueno, el derecho financiero, la otra semana, que ya es esta, ¿verdad? Tiene varias definiciones. Sin embargo, con que ustedes sepan los elementos, entonces van a poder desarrollar cualquier definición. Si se dan cuenta, en este texto se presentan varias definiciones del derecho financiero. Ejemplo, para Pugliese, el derecho financiero es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que necesita el Estado. Si se dan cuenta, en estas oraciones se mencionan los tres elementos que siempre hemos estado repitiendo, ¿verdad? Y los entes públicos para el desarrollo de sus actividades. Y el estudio, ojo acá porque la semana pasada yo les hacía mención que, claro, estas son tres elementos, pero también existen relaciones. Y por eso es que podemos diferenciar de la rama del derecho público con la rama del derecho privado. Entonces nos menciona y las relaciones públicas entre los poderes y órganos del Estado
entre los ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos, que derivan de la aplicación de esas normas. Entonces, eh, tenemos acá 4 definiciones importantes del derecho financiero. Si vemos la última definición, nos menciona, es la rama del derecho público. O sea, le agrega un elemento que la definición anterior no tenía. Eso no quiere decir que la definición anterior sea errónea, ¿verdad? Porque ustedes pueden ir combinando toda la información que ustedes tengan para poder hacer su propia definición, o también, si ustedes gustan, claro está, pueden utilizar la definición de cualquier autor. Con que tengan los elementos vitales es suficiente. Entonces nos menciona Sáenz de Bujanda. Es la rama del derecho público interno que organiza los recursos constitutivos de la hacienda del Estado y las restantes entidades públicas, territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de percepción de ingresos y ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. Ahora, es importante que ustedes dentro de esto, ¿verdad?, estudien la división. Si ustedes se dan cuenta dentro de la definición, váyanse al primer párrafo, las últimas 2 líneas. En las últimas 2 líneas está explicado lo que la semana pasada les dibujé en el pizarrón, que era un mundo, ¿verdad? Entonces, la definición del derecho financiero es la PMT, ¿se recuerdan? Y acá nos menciona derecho fiscal, derecho patrimonial, derecho presupuestario, y aquí le falta el derecho monetario, ¿verdad? Ahora, es importante que ustedes lean este folleto y todos los folletos, claro está, que ya tienen en el Classroom, ¿verdad? Porque si se dan cuenta igual, acá se menciona la definición de derecho tributario, el derecho presupuestario, el derecho patrimonial, ¿verdad? Y algo que siempre pregunto en el examen es la autonomía del derecho financiero, porque el derecho financiero tiene 3 tipos de autonomía. Y yo justo les había dicho, si no estoy mal la semana pasada, que para esta semana ya tuvieran leído este folleto. La autonomía científica, una autonomía didáctica y una autonomía de carácter legislativo. Cuando se menciona lo del tema de la autonomía, el folleto habla sobre o menciona varias teorías en relación a la autonomía, ¿verdad? Algunas que están a favor y otras que están en contra, y después nos va a mencionar, pues, cuál es la ecléctica, ¿verdad? Es la que combina todas como tal. Este folleto es importante que lo tengan leído para su primer parcial y vean acá. Acá menciona cuáles son las relaciones con otras ramas del derecho, ¿verdad? En el derecho tributario también se menciona la autonomía del derecho tributario, las escuelas del derecho tributario, y con eso concluye el folleto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que lo lean para que de repente no, pues no nos vaya a agarrar desprevenidos el examen, ¿verdad? Entonces, los folletos que ya les compartí, es vital, por favor, que los lean. Si nos vamos a la presentación sobre el derecho financiero, que aquí van a ver que ya tiene más relación con lo que estamos viendo, acá está el contenido del derecho financiero. El contenido del derecho financiero son los ingresos públicos, que los ingresos públicos es la obtención de los recursos de carácter dinerario. Entonces se menciona, es toda cantidad de dinero percibida por un ente público. A eso se le denomina un ingreso público,
cuya finalidad principal, aunque no es la única, es financiar el gasto público. Y aquí se menciona lo que les decía yo anteriormente. ¿Cómo se le puede llamar también a los ingresos públicos? Recursos públicos, ¿verdad? Aquí está, ¿cómo se le puede llamar también al ingreso público? Recurso público. Ese es el sinónimo para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Y para qué nos sirven los ingresos públicos? Para poder satisfacer las necesidades. Para poder entonces, si yo no genero ingresos, tampoco debiera de poder tener gastos, ¿verdad? Para poder cubrir mis gastos. Para eso son los ingresos. Los ingresos públicos son siempre una suma de dinero percibida por un ente público, porque estamos hablando evidentemente del área pública, ¿verdad? Ya no estamos en las finanzas privadas, que fue lo primero que comenzamos a ver. Ya estamos en las finanzas de carácter público, en un derecho financiero, ¿verdad? Entonces, es una cantidad de dinero percibida por un ente público que busca financiar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas. Ahora, nosotros también acá pues tenemos la gestión de los recursos y el gasto, ¿verdad? Dentro de los gastos del Estado existen diversos tipos de gastos. El gasto de inversión, los gastos de funcionamiento, los gastos destinados al servicio de la deuda, tanto interna como externa, el pago de intereses y mediante las amortizaciones de capital. Ahora, si nos vamos al tema de los gastos, Jacqueline Adriana Reyes, ejemplos de en qué gasta el Estado o cómo obtiene también el Estado recursos. Buenas tardes, licenciada. Pues pienso que en cuanto al gasto del Estado, gastaría los recursos que tiene pues en la satisfacción de las necesidades de la población, más que todo. Pesner Mateo. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, Besned, qué gusto. A ver, Igualmente ¿en qué gasta el Estado? gusto informarle. El Estado gasta en diversos temas o en diversos presupuestos. Uno de ellos es muchos subsidios hacia la población, como subsidios a la vivienda, subsidios de alimentación, a diversos sectores económicos, sobre todo a los sectores económicos más vulnerables. También tiene un gasto en infraestructura, sobre todo aquella que beneficia al buen funcionamiento de diversos organismos del Estado y entidades relacionadas. Y también el Estado gasta en los salarios de todos aquellos funcionarios o empleados públicos que prestan su labor para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Perfecto, muchísimas gracias por su aporte. Entonces, si bien desde un punto de vista lógico la actividad financiera puede dividirse en estos tres momentos, que son los que vimos anteriormente, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la gestión abarca tanto las operaciones encaminadas a la obtención de recursos como las que se dirigen a la transformación de dichos recursos obtenidos por los servicios públicos. Aquí vemos, si se dan cuenta entonces, lo que les mencionaba anteriormente. Normalmente los textos o las presentaciones, perdón, pasan a ser esbozo de los textos, ¿verdad? De manera resumida. Entonces, acá está la definición que ya veíamos, donde se mencionan los tres elementos y los tres tipos de relaciones. Acá hay otra definición de derecho financiero. Si ustedes se dan cuenta, esta definición de derecho financiero es un poquito más pequeña y menciona conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera. ¿Y cuáles son los elementos de esa actividad financiera? Los tres elementos. Y las relaciones jurídicas que a la misma da lugar. ¿Y cuáles son esas relaciones jurídicas? Las relaciones jurídicas a que hacía mención la definición anterior, que es un poquito más
amplia en donde se menciona entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos. O sea, tres tipos de relaciones, solo que esta definición viene a acortar. ¿Cuáles son los conceptos relacionados con el derecho financiero? Tenemos una teoría financiera. Las teorías normalmente son postulados, entonces en este caso es un conjunto de postulados científicos que estructuran el conocimiento del derecho financiero. Tenemos también una organización de carácter financiero. Es el sistema de órganos administrativos en los que tiene lugar la actividad financiera. Y recordemos qué es la actividad financiera, los tres elementos. Para el caso de Guatemala, estas instituciones son el Ministerio de Finanzas Públicas, la Banca Nacional, la Contraloría General de Cuentas y la Junta Monetaria. La semana pasada ya veíamos el jueves que la Junta Monetaria pues tiene algunas atribuciones bastante importantes, ¿verdad? Como la autorización de los bancos. La superintendencia de bancos pues también es un ente que respalda mucho al sector financiero, ¿verdad? Entonces vemos cómo cada una de las instituciones del Estado tiene su función primordial. ¿Para qué sirven? Algunas sirven para control, ¿verdad? Otras para recaudación y así sucesivamente. Entonces, tenemos que ir tomando en consideración que la organización financiera pues es ese cúmulo de instituciones que apoyan al sistema financiero a que se desarrolle de manera adecuada. Y no solo una misma institución va a ver todo el tema del sistema financiero, porque es tan grande que necesita la ayuda de varias instituciones para que se pueda llevar de manera adecuada su funcionamiento. Ahora, tenemos características del derecho financiero y son tres: autónomo, público y sistemático, ¿verdad? Autónomo, público y sistemático. Diego Estuardo García, ¿por qué cree que es autónomo? ¿Por qué cree que el derecho financiero es público? ¿Y por qué cree que es sistemático? Buenas tardes, licenciada. Es Hola, Diego. autónomo porque tiene, digamos, la misma constitución le otorga como que esa autonomía. Ahora, ¿qué es ¿Por qué público? quiere decir que es autónomo? Ah, porque considero que la misma constitución le otorga esa como que autonomía al derecho financiero, Ujú. ¿Pero qué quiere decir autonomía? que puede subsistir por sí mismo, Ok, muy bien. Ajá, excelente. ¿Qué más? ¿Por qué es que es público? porque regula las finanzas del Estado. Ujú. Y sistemático porque, digamos, como que tiene un conjunto de normas que van regulando y así la forma de ingresos y la forma de los egresos de los recursos. Muchísimas gracias. Mónica Rocío Gómez. Mónica, ¿por qué considera que el derecho financiero es autónomo? Eh, Considero que es autónomo porque se fije por él mismo. Tiene la capacidad de tomar decisiones propias. Ujú. ¿Por qué es Y público? público porque eh, ¿cómo se llama? Rige las normas del Estado. Ujú. Acá recuérdense que el derecho como tal, si nos vamos a la matriz del derecho, decíamos que hay rama del derecho público y del derecho privado. ¿Y por qué era esto? Por las relaciones que emanan de él, ¿verdad? Y sistemático porque conlleva una serie de pasos o procedimientos. Es un derecho estructurado para poderse llevar a cabo, ¿verdad? Ahora, hay algo importante, porque nosotros tenemos un derecho financiero que está contenido en un conjunto de normas jurídicas, ya sea de ordinarias, reglamentarias, ¿verdad? Si nos vamos a la pirámide de Kelsen, ¿verdad?
o individualizadas, pero hay algo que se denomina el poder financiero. Y la semana pasada nosotros platicábamos que ese poder financiero es la capacidad, la facultad, es poner en movimiento, ¿verdad? El poder financiero es la facultad para regular el ingreso y el gasto público. Este poder se concreta inicialmente en la titularidad y el ejercicio de una serie de competencias constitucionales en materia financiera: aprobar los presupuestos, autorizar el gasto público y establecer los recursos financieros necesarios para sufragarlo. El poder financiero en el campo de las finanzas públicas se encuentra regulado en el Estado y otros órganos de poder público. A la facultad de dirección y el poder que tiene el Estado para organizar las finanzas públicas, es decir, los ingresos, los egresos, y exigir de los particulares el pago de los tributos como sujeto activo del mismo, se conoce como poder financiero. En consecuencia, este poder financiero también se deriva del poder tributario, o sea, la capacidad. Dentro del poder financiero nosotros tenemos dos tipos de poder financiero: un poder financiero de carácter originario, que nace de la Constitución, ¿verdad? Emana de los principios constitucionales del derecho financiero, y tenemos un poder financiero de carácter derivado. Estas son las normas que van debajo de la Constitución: leyes de carácter ordinario, leyes de carácter reglamentario, leyes individualizadas que vienen a apoyar a que se desarrolle ese derecho financiero. Entonces, originario es porque emana de la Constitución y derivado es porque emana de otras normas que no son de carácter constitucional. ¿Cuáles son las características del poder financiero? Existen 5 características. Legalidad, eso está contenido en el artículo 239 de la Constitución, en donde se establece que todo debe de estar basado en la norma, ¿verdad? Para que sea legal, por así decirlo, valga la redundancia, debe de estar basado en una norma como tal. La territorialidad, porque el poder financiero se aplica únicamente en el estado de Guatemala. El carácter estatal, porque el dueño del poder financiero o el que lleva a cabo el poder financiero es el Estado de Guatemala. Su naturaleza es de carácter abstracto, ¿verdad? Porque el poder financiero va a subsistir mientras subsista el Estado de Guatemala. Y la permanencia va a durar mientras el Estado tenga vida, ¿verdad? O exista, entonces el poder financiero también va a existir, porque siempre va a existir un conjunto de normas jurídicas que regulen la convivencia dentro de los nombres, porque es parte de los elementos del Estado. Entonces, acá nos vamos al gran mundo que yo les dibujaba la semana pasada, que es la división del derecho financiero. Y esta división pues tiene la PMT, que es patrimonial, presupuestario, monetario y tributario. La primera división del derecho financiero es el derecho patrimonial. Su objeto es el recurso patrimonial, o sea, la estructura y la gestión del patrimonio público, dirigidas a la obtención de ingresos. En este aspecto tenemos 3 puntos importantes: la gestión de los bienes de titularidad pública, la gestión de los bienes, o sea, acá nos vamos, porque mencionamos gestión de bienes, porque el patrimonio es el conjunto de bienes, ¿verdad? Gestión de empresas de titularidad pública y la participación de los entes públicos en empresas de titularidad privada. Se encarga de la adquisición, enajenación y administración de los bienes del Estado, todo el patrimonio del Estado. Alquiler. Eh, Vamos a ver, nos de ejemplos. Lisette Duarte, en relación al derecho patrimonial. Disculpe, licenciada, ¿puede repetir la pregunta? No logré escuchar. Con mucho gusto. Ejemplos del derecho patrimonial. Sería, en este caso, deme un momento. Como se basa de la gestión patrimonial, considero que sería, por ejemplo, la estimación de gastos del presupuesto o, por ejemplo, la creación o el planteamiento del presupuesto nacional que se tiene que realizar cada año.
No, esto lo ve el derecho presupuestario, que es otra rama, pero del Entonces derecho. sería, Ujú. disculpe, sería como la, ¿cómo se podría decir? Como la estimación de todos los recursos que tenga el Estado, los bienes, la administración o Ok, la adquisición. gracias. Verónica Ávila, Sí, licenciada. denos ejemplos del derecho patrimonial. Tal vez podría ser la compra de bienes y servicios para su funcionamiento. Ah, ejemplo, ¿de qué tipo de bienes son? Si hablamos de servicios, licenciada, podría ser el sustento para los hospitales, podría ser. Ok, ¿alguien que tenga algún aporte diferente? ¿Algún Licenciada, los ejemplo? contratos públicos que el gobierno hace en cuanto a en cuanto a su infraestructura, como edificios también, o tal vez un ejemplo puede ser la Laguna del Tigre, que la dio Ujú. para que se extrayera el petróleo de ahí. Puede ser un derecho patrimonial que tiene el Estado sobre este territorio, pero lo está dando en concesión. Excelente. Muchísimas gracias por el aporte. Excelente. Después tenemos el derecho presupuestario y el derecho monetario. El derecho presupuestario se define como el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos de los entes públicos para un periodo de tiempo determinado, que en este caso el presupuesto pues, se hace por un año, ¿verdad? El derecho monetario es la rama del derecho financiero que se encuentra constituida por el conjunto de normas relacionadas con la moneda y la política monetaria de la nación. Yo creo, bueno, no sé si todavía nos dé tiempo previo al segundo, previo, pues para el contenido, perdón, del examen, que veamos la ley monetaria. Ideal sería, porque tenemos que ver, el otro lunes vamos a ver la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. La ley monetaria es bastante pequeña. Prudente sería que el jueves la tuvieran a la mano, que ya hayan leído un poquito de la ley, que realmente tiene bien poquitos artículos, para que la podamos ver de una vez el jueves y que entre también en el primer parcial. Y por último, el derecho tributario, que se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. Ahora, si se dan cuenta, acá está lo del folleto, ¿verdad? En relación a la autonomía del derecho financiero, como les mencionaba anteriormente, es un pequeño esbozo del folleto. Adecuado es que lean siempre los folletos que están en el Classroom. Autonomía científica dogmática es un agrupamiento ordenado de normas en función de la existencia de instituciones y principios propios del derecho financiero. Autonomía didáctica, ya que sus normas tienen un campo de enseñanza propio respecto a las otras ramas del derecho. Y autonomía legislativa, ya que tienen su propio cuerpo de leyes de carácter separado, ¿verdad? Si nos vamos a los principios de carácter constitucional que amparan nuestro derecho financiero, tenemos los principios en materia de justicia tributaria. Estos los encontramos en el 239 y 243 del Código Tributario y se mencionan la capacidad económica, la progresividad, igualdad, no confiscación, generalidad, justicia tributaria y tenemos también los principios de reserva de ley y el principio material de justicia en el gasto público, que es la asignación equitativa de esos recursos públicos. Vamos a hacer, pero estas ya están resueltas, se las voy a poner para la siguiente clase. Ahora, quiero que vean algo importante. Vamos a ver. Acá tenemos
Ustedes debieran de tener en su Classroom finanzas y el derecho financiero, aspectos básicos del derecho financiero, nociones generales del derecho financiero, la historia del Ministerio de Finanzas Públicas, la actividad financiera del Estado. Al menos esos 4 debiéramos de tener en el Classroom. ¿Cuáles tienen actualmente? Buenas tardes, licenciada. Solo hay 3, están hasta historia del Ministerio de Finanzas. Solo 3 tienen en su Classroom. Vamos a ver. Yo acá tengo el Classroom. Olvidó la licenciada, sí, aparecen las 4 y el programa de Derecho. Ahorita les voy a mostrar. Acá está el Classroom. ¿Ve? Nociones generales. ¿Verdad? Nociones generales del derecho, principios del derecho, historia. Les hace falta, les voy a agregar en un momento el contenido que hace falta, porque sí hace falta agregar algunos folletos. Vamos a ver, se los voy a volver a subir todos para que los podamos tener un poquito más ordenados y no se nos pase ninguno. Y ustedes entonces ya los puedan tener para el primer parcial. Ahora, para la siguiente clase, que es el jueves, tengamos por favor a la mano la ley monetaria y leído, vamos a ver, y leído los de nociones generales del derecho financiero y los de los principios. Ahí se los envié ya. Ahorita se está cargando. Listo. Para que ustedes los puedan tener ahí a la mano. Y entonces el jueves ya podamos ver la ley monetaria y podamos avanzar también con la actividad financiera y los principios del derecho financiero, por favor. Entonces los veo el jueves, primero Dios. Muy bien, licenciada. Feliz Que tarde. pasen feliz tarde. Hasta el Feliz jueves. Arre. Gracias.